Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas, damas y caballeros, a Frecuencia Initec, el podcast del Colegio Initec donde compartimos ideas, experiencias y todo lo que nos mueve como estudiantes. Hoy estamos felices porque llegamos oficialmente a nuestra segunda emisión. Este es un espacio hecho por ustedes y para ustedes, donde aprendemos, conversamos y descubrimos cosas nuevas de una forma cercana y entretenida. Gracias por estar aquí en nuestro colegio. Así que prepárense, suban el volumen y acomódense, porque hoy tenemos a un invitado muy especial. En esta emisión nos acompaña alguien que conoce muy bien el mundo de las voces, la interpretación, la creatividad. Hoy está con nosotros Luis Villagra Arias. Muchas gracias. Conocido por su trabajo en publicidad, Muchas series, gracias. animaciones y múltiples proyectos a nivel nacional e internacional. Y si aún no lo reconocen, Pueden escucharme Scotiabank. Aprovecha las tasas increíbles. Una voz bastante agradable, la verdad. Él nos viene a compartir su experiencia, su trayectoria y también algunos secretos de cómo se construyen las voces que escuchamos en personajes y comerciales. Bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen Cinetec. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas felicidades también para Initec en esta nueva versión, en este taller de radio y televisión, que la verdad es que estos talleres hacen falta, sobre todo en una comunidad educativa que necesita más instrumentos de comunicación, así que muchas felicidades para ustedes. muchas gracias. Gracias. Bueno, primero antes de comenzar con la entrevista, vamos a hacer una actividad rápida para entrar en confianza y que soltarnos un poco más. Hay que soltarse siempre. Sinceramente la dinámica es bastante fácil. Nosotros vamos a hacer unas preguntas de dos opciones y usted tiene que responder rápido, sin pensar. Perfecto. Primero, ¿Yo empiezo? sí. Vamos. Primera pregunta. ¿Personaje, héroe o villano? Villano. ¿Por qué? Villano porque siento que es mucho más fácil construir un villano dentro de la analogía de un personaje que buscar a alguien que quizás no tenga ciertas características. Es un poco más divertido el proceso. Se entiende. ¿Prefiere hablar con su voz normal o con una voz inventada? Voz normal. Voz normal porque uno no puede vivir en una vida. Uno es uno. Uno no puede vivir con una voz falsificada o intentar ser alguien que no eres. Pero hay otros parámetros ahí respecto a eso. Se fuerza más la voz, se nota. Sí, y hay otras cosas más. El trabajo es trabajo, como dicen por ahí, y el día a día es día a día. ¿Series animadas o películas? Difícil. Yo creo que ambas, pero si tendría que casarme con algo, es más divertido quizás la serie animada. ¿Grabación en estudio o grabación desde casa? Grabación en estudio, porque tiene la facultad de poder tener una dirección, un productor que te esté guiando para poder llegar a los personajes, a lo que quieras hacer. ¿Doblaje o locución publicitaria? Qué complejo. Ambas. ¿No prefiere ninguna más que la otra? Yo creo que más la locución, porque quizás desde mi origen, desde los 7 años de edad que empecé a trabajar, no a trabajar, sino que a involucrarme en esto, y después como a los 12 años empecé a trabajar en esto ya un poquito más formalmente, o sea, muy chico. Siempre ha sido la locución mi pasión. O sea, y más que la locución es el nexo importante que se genera cuando tú comunicas y otro recibe ese mensaje, y el poder también de tener un micrófono en la mano y que finalmente la gente cree precisamente la credibilidad del mensaje cuando tú ocupas este instrumento. Es un instrumento muy poderoso. A ver, ahora para salir un poquito más del tema. ¿Café o té? Café. ¿Más agradable para usted? Si le preguntan a la mayoría de los actores de doblaje, locutores, todos toman. Necesitamos estar despiertos. Es una mezcla de situaciones. Hay algunos que les encanta el café, otros que quizás lo utilizan más bien para andar más despiertos, pero a veces el trabajo es un poquito intenso, esa es la verdad. ¿Mañanas o noches? Depende del día. Hay días que yo necesito más trabajar de noche o estar muy atento porque no me calza mucho los tiempos en el día, o ser un pajarito mañanero y estar muy despierto trabajando. Es una mezcla de situaciones. Se entiende. Excelente. Ahora sí, ya estamos en confianza para conversar. Primera pregunta. ¿Cómo te sientes hoy estando aquí en Frecuencia Initec? Me encanta. O sea, cuando me mencionaron
la Marcela, en este caso, la invitación y además también me comentó de que estaban con este proyecto. La verdad es que fue algo bastante bonito, porque para mí el hecho de la educación, el hecho de acceder a información complementaria como un taller, créeme que esto te puede servir y esto también puede marcar un precedente en tu futuro. Yo, como les había mencionado, yo partí muy pequeño en esto, pero nunca pensé dónde hoy en día iba a estar. Y lo importante, creo yo, que dentro de este proceso es siempre ser humilde en la vida. Creo que muchas veces el hecho de sentirnos con un sello, con ciertas personas que creen o que consideran que podría ser una situación más bien como ego personal, algo así, ¿no? Esto es comunicar, es comunicar. Y cuando tú tienes las herramientas para poder comunicar y para poder servir a la gente, eso es lo principal. Y más aún, cuando te abren las puertas para aprender sobre este oficio, espectacular. Para nuestra comunidad educativa, ¿cómo te describirías en pocas palabras? Complicado. La verdad es que soy una persona un poco complicado porque soy demasiado correcto para mis cosas. Creo que eso lo he aprendido también por parte de mi madre, de mis valores. Pero sí, soy una persona complicada, muy, muy extremadamente preocupado de quienes me importan, de la gente. Creo que el hecho de conectar la interpretación, fíjese a lo que les voy a comentar. El hecho de interpretar no es solamente dar voz a un personaje, dar voz a una marca, no es eso. Es finalmente ponerte en los zapatos de quienes te van a escuchar, de quienes van a escuchar tu trabajo y transmitir finalmente lo que el personaje quiere hacer o finalmente lo que la marca quiere transmitir. Entonces, cuando ocurre eso, la magia funciona. Entonces, parte de eso es también sentir, que también es hacer florecer un poco tu alma para poder transmitir eso al personaje o al trabajo que tú quieras realizar con tu voz, y eso te ayuda finalmente a poder tener estas herramientas. Pero algo que también no hay que dejar de lado es la responsabilidad. O sea, no hay trabajo que no te aguante la responsabilidad, y créanme que en este trabajo es todo para ayer. Por ende, hay que estar muy atento, hay que estar muy involucrado en lo que uno hace. Por ejemplo, en esos momentos cuando uno dice, ya voy a hacer doblaje, hay que tener en mente lo que siente el personaje, lo que quiere la gente y lo que quiere la producción que lo está haciendo. Sí, y el original, el idioma original, que eso en definitiva te da un paso importante para poder avanzar en el proyecto. Sí. Bueno, siguiente punto. ¿Qué te motivó en sí a estar en el mundo del doblaje? ¿Cómo encontré el mundo del doblaje? Por casualidad. Un día, ¿a qué me motivó el doblaje? Lo mismo, creo que fue por casualidad. ¿Por qué razón? Porque toda mi vida, desde los 7 años que tengo alusión al mundo de las comunicaciones, y por qué también para transparentar esto, yo estudié en un colegio municipal de la enseñanza básica en la localidad de Rancagua, Colegio El Cobre. Este colegio era de enseñanza básica y ellos se habían ganado un proyecto educacional con el gobierno donde implementaron radio y televisión. Yo cuando llegué ahí a ese colegio y cuando me abrieron esta puerta de radio y televisión, a mí me llamó mucho la atención, porque habían equipos, porque habían televisiones en todas las salas, tenían parlantes, se transmitían los días lunes cuando habían actos, me acuerdo, se transmitían todo cuando había lluvia, todo por las salas, todo, y tú tenías que estar involucrado ahí. Como antes se hacían los cívicos, también los lunes, exactamente lo mismo, y eso era lo que ocurría en ese momento. Pero esto cambió. ¿Por qué? Porque a medida que me empezó a gustar esto, empecé a buscar más información, empecé a buscar referentes que trabajaban en esto, y finalmente eso me abrió la puerta para poder abrir más el espectro. Y en esos años, me recuerdo que cuando llego acá a Curicó, entro a lo que es el Colegio El Cobre, y ahí precisamente me di cuenta que no era solamente la radio, la televisión, habían otras aristas ahí. Entonces un día en televisión aparece, cuando ya estaba mucho más grande, el anuncio de que estaban haciendo cursos o clases de doblaje, y ahí me entusiasmé porque era algo que tenía que ver en relación con la voz, pero finalmente con esto ya me daba
otro proceso para poder ir, y esto se hacía en Santiago, o sea, ni se imaginan lo que el sacrificio de estar viajando prácticamente todos los días desde Curicó hasta Santiago para poder asistir a las clases, y posteriormente, y no tan solo eso, yo en ese tiempo trabajaba en Radio Condel, y yo trabajaba desde las 8:30 de la tarde hasta las 12 de la noche. O sea, yo me levantaba a las 5 de la mañana para estarme yendo hacia Santiago, estar tomando el bus desde Santiago de vuelta a las 6 de la tarde para estar llegando acá a Curicó, y yo no me iba a la casa, yo me iba a la radio para hacer el programa hasta las 12 de la noche. Esos eran los sacrificios que uno hacía en esos años. Entonces, de pregunta, ¿cuánto durmió usted? Nada. O sea, hasta el día de hoy creo que me faltan horas del sueño todavía. Esa es la verdad. Pero y esos son, yo creo, los sacrificios que uno a veces, por la pasión, por lo que te motiva, te van fortaleciendo y te van diciendo si tienes herramientas para poder trabajar. Bueno, siguiendo con este tema, usted ya no está contando su trayectoria en sí, pero podría intentar profundizar un poco en lo que fue como desafíos de, a veces los desafíos de estar enfermo, estar cambiando tanto la voz, los cambios de clima que eso igual afecta de repente la voz. Yo creo que diste puntos sumamente importantes para este ejercicio. El hecho de ser consciente. Cuando uno es consciente de su cuerpo, de su voz, de lo que hace, eso te permite también tener control sobre ello. Por ejemplo, si hoy en día ustedes o la sala se pone a gritar, en 20 minutos ustedes van a tener una voz ronca y además un poco sucia. Nosotros en el tecnicismo le llamamos sucio, no es porque uno ande sucio, sino que en el hecho de que hay algo, cositas en la voz, que no te sale la voz transparente, sino que hay cositas y se ve más rasposa, más ronca, etc. Entonces, el hecho de ser consciente cómo tú ocupas tu voz, cómo también al momento de tú aprender esto vas incorporando, por ejemplo, el diafragma. O sea, yo puedo hablar mucho más fuerte de lo que estoy hablando ahora con el diafragma, pero yo no me voy a ver perjudicado, porque hay técnicas. Esto no se trata de hablar por hablar, hay técnicas que se utilizan para este proceso. Por ejemplo, el tema de que cuando uno, por ejemplo, hace doblaje, no tiene que sacar aire de la guata, porque es cuando uno se cansa más rápido. Depende mucho de la técnica. Hay muchas técnicas de respiración que tú puedes ir aplicando, pero si tú tienes la capacidad de poder tener una técnica costodiafragmática, que en definitiva tiene un límite, tus pulmones tienen un límite, pero después puedes apoyarlo desde otra forma. Entonces, al momento de traspasar el aire, eso se maxifica, por ende tienes mayor capacidad de aire. Que por ejemplo, a veces queda la mayoría cuando están iniciando, que no sacar aire de la guata, porque uno para poder hablar necesita un apoyo. ¿Para qué? Para que tu voz salga parejita, con mucha más fuerza, con mucha más proyección, y eso te permite también tener esa habilidad. Pero claro, tú necesitas ser consciente de la hidratación, de tomar agua, y evitar a veces el café. Yo sé que dije acá que me gusta el café, pero hay que evitarlo. ¿Por qué razón? Porque el café también te afecta directamente a las cuerdas vocales, porque es como un ácido. Eso también te hace un pequeño cambio en tu voz, y hay un sinfín de situaciones que uno tiene que estar preocupado, pero no significa que tienes que seguir ese régimen así, porque si no te va a pasar algo, no. Y sobre todo, a veces cuando uno está en disfonía o afonía, una hidratación directa, y eso lo puede ver un fonoaudiólogo, alguien que te pueda ayudar. Pero el tecito con manzanilla. Mira, fíjate que eso es como un mito. Eso es un mito. Té con miel, manzanilla, un mito. ¿Por qué razón? Porque lo que hace finalmente es una hidratación directa. Es una hidratación directa, pero en la práctica no llega a las cuerdas vocales. Entonces es una hidratación, es como un placebo que se le llama. Ay, ya saben para lo que siempre están gritando. Sí, no, lo importante acá es tomar harta agua, ser consciente de los volúmenes de voz, y con eso ya puede avanzar mucho. A ver, ya nos contó cuándo descubrió que le gustaba la locución, la actuación de voz y todo eso. Pero aquí la pregunta es, ¿recuerda su primer trabajo como doblador o como locución? ¿Locutor? Ya, la primera, yo creo que mi primer trabajo como tal, podría decirte que fue en una radio que fue Radio Nuevo Mundo, cuando
fue el año 2000, hace mucho tiempo, creo que 2005 por ahí, o antes por ahí. Pero la situación es que en esta radio en particular fue por una plataforma, como un foro que existen, y en ese tiempo la radio, estas plataformas de internet no existían mucho. Piensan que antes no existían, que mucho, o quienes tenían acceso a internet era muy poquita gente. Limitado. Claro, entonces había una plataforma de Tu Emites, y justo en esta plataforma que era española había gente de la zona. Y justo ahí di con el nexo con una persona que trabajaba en esta radio, y ahí fue como yo entré, y ese fue como el primer trabajo. Y que hice ahí, al principio fue como un programa de sábado en la tarde. Esta radio en esos tiempos era de una... la programación era más bien como muy variada, muy distinta. Había ranchera, había de música, había de todo en ese tiempo, pero ahí me tocó hacer también algo que nunca había hecho, que fue no el relato deportivo, pero sí la voz comercial de los partidos. Entonces cuando jugaba Curicó Unido era como saque de costado para Curicó Unido, y yo ahí entraba con el comercial, y después seguía el relator deportivo, y me tocaba muchas veces ir a los estadios donde jugaba el Curi para hacerse ese trabajo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que más disfruta de su profesión? Creo que es porque es distinta. Yo creo que la profesión, primero, siento que lo que tú vas dejando es algo que queda para la posteridad. Uno de los personajes que tuve que hacer como actor de doblaje en la última temporada de Coraje, el perro cobarde, me tocó hacer a Coraje. Entonces el perrito era y hacía como Muriel, abandonado de cachorro, fue encontrado con Muriel. Entonces el personaje de Coraje marcó un precedentes bastante importante, no solamente en Chile sino que en Latinoamérica. Hay mucha gente que recuerda a Coraje. Entonces el hecho de tomar personajes de esta característica o enfrentarme a, bueno, nosotros en doblaje, yo partí hace 14 años en doblaje, muchos años, y yo partí haciendo mucho Discovery. Yo hacía muchos programas como Historias de Ultratumba en Discovery Channel. Hacíamos muchos programas de relato para Discovery Investigation, que ahí en definitiva era interpretar personajes que muchas veces eran asesinatos. Ahí estaba el villano, cuando te decía el villano, ahí estaba el villano. Porque era imagínate estar expuesto interpretando un personaje, dándole vida a un personaje que estaba herido, que estaba cortado, que salía de una prisión y que salía. Entonces tenías que seguir al personaje hasta el final, y creo que el hecho de exponerte tanto a seguir un personaje, a darle realismo al personaje, es algo que al final queda en la posteridad. Hoy día todavía puedo ingresar a YouTube y ver esos personajes. Hay gente que incluso se acuerda de esos personajes. Entonces, Hi-Fi, por ejemplo, para Discovery Kids, Time, ahí en Hi-Fi, y un sinfín de personajes. Hoy en día no me acuerdo, películas he estado en Cara Parás para teleseries turcas, La Mil y Una Noches también participé en el elenco. Un sinfín de 14 años que hoy en día, si tú me preguntas, acuérdate de alguno, para mí es muy difícil acordarme porque fue hace mucho tiempo. En el año 2017 dejé, por lo menos en la empresa donde más trabajaba, dejé de trabajar por un tema netamente de tiempos, porque para el doblaje tú necesitas estar a disposición de la empresa, y en la práctica, en la realidad, no es mucho lo que se paga en esta profesión. Por ende, si tú sacas la cuenta entre costos versus beneficios, tienes que amar mucho este trabajo para dedicarte a esto, ¿ya? Y esa es la realidad. Pero lo importante, creo yo, de que no hay nadie en este mundo que te pueda cerrar los brazos, incluso cerrarte las ventanas y las puertas, porque siento que si tú crees en ti y en lo que tú quieres hacer para tu futuro, depende netamente de ti. Se lo digo porque a mí muchas veces me dijeron, no, tú no puedes, tú no sirves para esto, dedícate a otra cosa. Y yo no escuché, al contrario, me hice mucho más fuerte, aprendí mucho más para poder, hoy en día, por ejemplo, hace 2 años ser la voz del Banco Scotia, de hacer comerciales para Chevrolet, para Nissan, comerciales. Estuve cerca de 2 años trabajando con las marcas más importantes de autos. O sea, los autos, hay muchos recursos ahí, Land Rover, Jaguar, etcétera. Entonces, eso también es parte de ese creer en ti.
del hecho de pensar de que hay un futuro si tú realmente lo quieres y lo concretas y te enfocas en lo que tú quieres hacer. Y eso no es solamente para esta profesión, para el arte, que a veces en Chile es muy difícil, sino que es para todas las profesiones. Si tú quieres ser el mejor en lo que tú haces, hazlo. Y además también, dentro de lo que hago habitualmente, también es Univision. Univision me ha tocado muchos años hacer las promociones para los Latin Grammy. Y esto no es mucho lo que se sabe acá en Chile, pero gracias también a lo que hago hace 9 años en Univision, me ha tocado presentar a Becky G, a Karol G, a Juanes, a un sinfín de artistas internacionales. Cuando he trabajado directamente y veo ese resultado, que después los productores cubanos, mexicanos empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Mira lo que has hecho. O sea, yo gracias a ese trabajo también logré ganar un Emmy. Y es raro decir que tienes un Emmy en tu casa cuando muchas veces tú lo viste en la tele. Mucha gente importante tiene un Emmy y yo puedo decir que yo tengo un Emmy en mi casa. Cosas que no se esperaba llegar. Para nada. Y hay gente que también me ha preguntado, que me han hecho entrevistas respecto a lo mismo. Oye, ¿tú pensaste en algún momento? Yo ni siquiera lo busqué. Las cosas se dio. ¿Y cómo fue esto? Fue muy fácil. En septiembre, un 20 y tanto de septiembre del año 2023, estaba en una sesión con Univision y me dicen y me preguntan, Luis, hola, soy el productor de la cadena y te quiero informar de que la cadena este año postuló unas piezas para los Emmy y tu pieza salió ganadora. Así que te vamos a mandar los códigos para que tú puedas hablar con la academia y te pueden hacer llegar el premio. La cadena pagó $158,000 por la postulación, que ni siquiera salió de mi bolsillo, porque solamente las cadenas pagan eso, uno ni por si acaso. Y se ganó, y fue por uno de los trabajos que hice para la cadena. Entonces también el trato que hay en otros países, como en Estados Unidos, para tu trabajo, es algo que ojalá en Chile pasara. Hoy en día muchos de mis trabajos pasan allá, más que acá en Chile. Acá en Curicó, de hecho, soy la voz de la radio Inolvidable, que digo 89.1, inolvidable, como tus mejores momentos. La 89.1, hace 7 años estoy en esa radio, acá en Curicó, y qué lindo también darte cuenta de que en tu zona, en Curicó, igual valoren tu trabajo. Porque yo partí acá en Curicó, aquí me acuerdo en Radio Condel, cuando era cerca del año 2009, 2004 por ahí, ahí partí y creo que ahí partí más formal, porque ahí tenía que pedir la autoridad, tenía 16 años, imagínense, 16 años. A los 16 años puedo decir que también fui la voz de Mall Curicó. En los pasillos del Mall Curicó yo decía, aprovecha las ofertas del Mall Curicó, mucha gente se va a acordar de en los pasillos del mall, en esos tiempos cuando recién había llegado Mall Curicó, estaban los eventos de lo que era, había muchas actividades, premios, qué sé yo, y en ese tiempo estaba muy de moda Jingo, cuando el mall se llenaba en el patio de comida. Se llenaba, venía Carol Dance en ese tiempo, venían mucha gente que salía en televisión y me tocaba presentarlo, o sea, yo en un corto tiempo muy reducido logré muchas cosas y sentí que de alguna manera había hecho todo, había animado acá en Curicó, animé teletones con la municipalidad en el periodo de Hugo Rey, y hice mucho, estuve muy en un ámbito más bien solidario con la gente, siempre me ha importado mucho la gente. Y por eso también es como esa invitación, porque yo sé que este mundo, a veces por los egos y por la exposición, te levanta. Yo creo que acá lo importante es no. Cada uno es indispensable y cada uno tiene sus talentos, tiene sus pros y sus contras, pero hay que dejarlos ser. Desde ahí nace un poco esto. Profundo, bastante profundo, la verdad. Ya nos contó que le tocaba viajar a las 5 de la mañana a Santiago. Y todo muy complicado para la edad que tenía, pero ¿eso ha sido lo más difícil o le ha tocado lo más difícil en toda su carrera? Yo creo que la vida te presenta muchas dificultades, problemáticas, etcétera, pero creo que lo más importante es cuando uno lo hace con cariño, con respeto sobre todo, y cuando uno realmente le importa lo que hace. Hoy en día, este año 2025, me tocó asumir una gran responsabilidad que fue y que sigue siendo ser presidente de la asociación Chile Voces. Chile Voces representa a cerca de 133
profesionales de la voz. Dentro de ellos está Fernando Solís, voz de TVN, Marcelo Liapis, voz de Canal 13. Ahí estamos casi todos los que hoy en día trabajamos en televisión, en radio, en doblaje, por ejemplo, también. Y quienes reúnen ahí son los artistas de la voz hablada. Y esto es de Arica hasta Magallanes. Este año me tocó asumir esa responsabilidad. Hoy en día estoy liderando una mesa directiva. Este año estuve en el Palacio de la Moneda, reconociendo junto a un proyecto con Archi, la Asociación de Radiodifusores de Chile. Estuvimos haciendo un reconocimiento en el Palacio de la Moneda para los trabajadores radiales de todo Chile. Imagínate lo que significó para nosotros ir en búsqueda de profesionales con trayectoria importante y llamarlos por teléfono para buscar esos perfiles de Arica hasta Magallanes. Y lo felices que estaban estas personas por el hecho de saber de que en el Palacio de la Moneda te iban a reconocer. Iban a reconocer tu trayectoria. Me tocó estar con personas que tenían 50 años trabajando en radio, 40 años, toda su vida, gente de administración, gente que era locutor, voces reconocidas en sus localidades. Qué bonito es hacer una labor así, dar a entender de que en Chile, con un proyecto así, te importa la gente que hace, y es tan importante cuando más la radio se ha transformado en el medio más creíble de Chile. Entonces, esto tiene pros y contras. Cualquier administración tiene sus pros y sus contras, algunas luchas internas, otras externas, en fin, pero lo importante es no perder el foco, no perder lo que tú realmente consideras que es lo importante, ser ético en la vida, ser responsable con las decisiones que tú tomas, pero sobre todo pensar en que no hay límites. En esto no hay límites. Yo muchas historias de otros colegas he conocido y la mayoría, y la conclusión final es eso, como no hay límites para lo que tú consideras que puede ser bueno para ti. Y los límites los pones tú, no otras personas. Se entiende. ¿Hay algún personaje o comercial que te haya marcado, sea positivo o negativamente? Bueno, aparte de ser locutor, porque me gusta tanto esto, de verdad que me gusta tanto, y yo creo que igual se transmite un poco eso. Tomar su profesión. Sí, me encanta, porque además también, yo creo que lo que les comentaba desde un inicio, yo creo que es la comunicación también, es el concepto completo de comunicar. ¿Por qué? Porque además también profesionalmente soy publicista. Uh-huh. Y es muy chocante hoy en día que ya lo ejerzo, el hecho de darte cuenta de que por un lado puede ser el cliente llamémoslo a que tú representas una marca. A mí me tocó trabajar con Entel Empresa. En Teleempresa yo desde esa vereda de publicista, yo tenía que ver todas las campañas de todo Chile relacionado en Teleempresa. Las campañas que salían en la tele, y no como voz, sino que desde el lado creativo, desde el hecho de diseñar un comercial, el hecho de pensar en los valores de la marca, el propósito de la marca y todas estas cosas que tienen que ver con el diseño de la marca, con la arquitectura de la marca. Y transmitir lo que quería la marca transmitir y diseñar un comercial donde nosotros podamos identificar que imagínate lo complejo que es, que cada persona que participa en un comercial tiene que ajustarse a lo que la marca quiere transmitir. Si no es lo mismo. Para dar un ejemplo, no es lo mismo una marca de un barrio que una marca de un supermercado. Son cosas distintas, pero finalmente cuando tú trabajas directamente con una marca hay mucha información. Y precisamente esto, como publicista que se trabaja en una agencia, ahí se vincula, y ahí donde la misma agencia tiene que decir, oye, necesito una voz para este comercial, pero que tiene que también responder a estos principios de la marca para el comercial. Entonces, hoy en día estoy en ambas veredas, desde quien provee este servicio como voz, como también a veces en otros roles como de la creación. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Y qué es lo bonito de todo esto? Es que cuando tú vas trabajando en estas áreas también se te abre otro campo. Y el hecho de comunicar finalmente se ejecuta, porque sabes de qué cosas, dónde atenerte, dónde darle énfasis, dónde poder entender este proceso y sobre todo ver lo que la marca quiere. Entonces, si hablamos de un comercial, hay uno en particular que me recuerdo que era de pinturas, era una marca de pinturas, estoy tratando de acordarme el nombre, pero esta marca en particular hacía una alusión dentro del comercial o del storytelling, que hablaba de que en el cuerpo, en nuestro día a día, siempre tenemos huellas, siempre tenemos
siempre nos dejan marcas en distintas situaciones. Al momento que nace, al momento, siempre vivimos de emociones, de situaciones así. Pero finalmente, cuando todo esto se conlleva, puedes transmitir esas mismas emociones a través de una pintura. Y la pintura es ripados de maciza. Ahora me acordé, ripados de maciza. Porque el ripado es con texturas que te da la brocha de pintura. O sea, la pintura te entrega texturas al momento que tú la aplicas. Entonces este comercial iba haciendo alusión precisamente con estas marcas de vida. No, ahora tú puedes traspasar esto con la pintura. Entonces hay un storytelling y una vuelta que a veces la gente se da cuenta y dice, oye, sí, pues me conecta. Y justo era también emotivo, porque mostraba en las imágenes un bebé, mostraba en las imágenes situaciones que te llevaban a pensar eso. Entonces, esos son buenos comerciales que en definitiva te dejan cosas y que no es solamente por vender o por ofrecer un servicio. Aquí hay una pregunta que me acabo de inventar, no sé si... Dele. ¿Usted en algún momento cuando empezó, usted pensó que iba a llegar a tanto, a que reconocieran su voz, a ganar un premio y así? ¿Usted lo pensó? Nunca. O sea, yo hasta el día de hoy, miren, esto es muy íntimo lo que les voy a contar. El día que llegó este último reconocimiento del Emmy, para mí igual fue raro. Es muy raro. Y además que pasaron situaciones en particular que fueron raras, con decirte de que el envío del Emmy, que es como de este porte grande, quedó atrapado en la aduana norteamericana. Y que decía en el momento del envío, decía como, este producto está siendo revisado por la aduana. Y yo dije, o piensa que viene algo ilícito ahí dentro de este paquete, no sé qué es lo que pasó, pero algo, y yo pensando, oye, quizás qué le van a hacer al Emmy, ¿no? Tráfico de algo. Cualquier cosa. Y lo más curioso es que, claro, llega este trofeo, este premio, llega acá, y yo al momento de abrirlo yo quedé anonadado por lo bonito que era, por lo grande, que no pensé que era tan grande. Y otra cosa más, es como el ejercicio de pensar que esto que tú tienes acá, lo tiene tantos artistas, tantos programas norteamericanos importantes, porque ahí y para que lo entiendan, hay un Emmy regional por estados en Estados Unidos, que eso es directamente la misma industria por los estados, o sea Los Ángeles, o sea, no sé, Orlando, deciden finalmente a quién va este Emmy por los proyectos. Es como proyectos regionales, para no alargarme mucho con eso. Pero este Emmy es nacional, tiene otro peso, por eso es más grande. Entonces este mismo premio, de hecho, lo recibió Jimmy Fallon. Imagínense, Jimmy Fallon tiene el mismo. Este mismo premio lo tiene Adele, lo tiene otros. Entonces el hecho de darte cuenta que esto lo tienes en tu casa es chocante. Y hasta el día de hoy me da como cringe un poco verlo por lo mismo, porque es como tener un premio tan importante y que finalmente es, sin buscarlo, es como el reflejo de tu trabajo. Te genera mucha, no sé, es una sensación rara, pero a la vez muy bonita, que otros te puedan reconocer y que puedan valorar tu trabajo en esto. En Estados Unidos valoran mucho el talento, el intérprete, el actor, SAG-AFTRA y otras entidades que son sindicatos, NAVA, pero saben lo que es y lo que significa. Entonces es bonito, es inesperado. Yo creo que a veces las cosas cuando uno menos lo espera llegan, pero esto también te permite tener esa convicción de que, oye, tú pudiste, otros lo pueden hacer, ¿por qué no? Y los límites los pones tú. Bueno, ahora dejando las preguntas de lado, vamos a un segmento ligero de verdadero falso, edición de doblaje. Es como, te vamos a decir cosas que la gente dice sobre el doblaje. ¿Ya? Y tienes que dar una explicación breve. Perfecto. De lo que más o menos piensan de lo que dicen. Vamos. Por ejemplo, la primera es, el doblaje es solo imitar voces. No, el doblaje es interpretar un personaje. Ya. El actor de doblaje no necesita actuar.
Mentira. Y de hecho es preferible tener estudios de actuación o ser actor, porque te brinda otras herramientas para poder interpretar mejor este personaje. Se graba primero las voces y después se ve la imagen. Depende, porque si es un personaje original... A ver, aquí hay dos cosas importantes que también quizás la gente a veces piensa que es parte del doblaje. Cuando te toca crear un personaje, por ejemplo, acá en Chile, Robot, algo así se llama la empresa, que creó el oso que ganó un Oscar hace unos años atrás. Un Robot, algo así se llama la empresa de animación en Chile. Pero ¿qué ocurre? De que cuando tú creas un personaje no es lo mismo que el doblaje, porque tú tienes con las características que tiene Mampato, por ejemplo, que es una serie chilena de dibujos animados, Diego y Clot. Esos son personajes originales porque tú tienes que crear el personaje en base a las características que te entrega un director o a las características que tienen predeterminado en un guión. Entonces tú tienes que crear y ahí va primero la voz. A veces se graba primero la voz y cuando se graban la voz, después hacen los movimientos, el animador que hace todo esto, para que calce justo la voz con el personaje. Entonces ahí no pasa. Pero el doblaje es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque ya hay una voz que se llama como la voz original, que puede ser en turco, en francés, en cualquier idioma. Sí, original voices. Y tú tienes... O sea, te solicitan acotarte un poco con la interpretación del personaje, pero también no te limitan en la interpretación, por ende tú puedes analizar un poquito más el personaje, tienes ciertas libertades. Y todo esto pasa a través de un proceso de casting. Entonces ahí ya viene la voz, entonces tú trabajas sobre la voz y sobre todo la psicología del personaje. Entonces son cosas un poquito distintas, que a veces se mezclan. Y ahora van unas preguntas que a veces digo... Sí, pero hay personas que a veces pueden llegar a enojar. Vamos a ver si puedo. El doblaje es más fácil que la actuación normal. No, yo creo que no es tan... Mira, no sé si contar cosas tan pero yo también pertenezco a Chile Actores. En Chile Actores también hay muchos actores. Pancho Melo, Delfina Guzmán, que a él la reconocieron hace muy poquito también, nuevamente. Un sinfín de actores. Y me ha tocado precisamente estar en cabina de estudio con actores reconocidos chilenos. Y no dan bola, perdón, no dan bola. Entonces no, yo creo que depende mucho de las herramientas que tú tengas y la capacidad que tengas para interpretar un personaje, porque es difícil. O sea, he visto actores que al momento de estar ahí en el estudio se tupen, no saben cómo interpretar al personaje, se les va. O sea, es cosa de muchas veces, miren, es un ejercicio tan simple como ver algunas películas dobladas por famosos, ahí se van a dar cuenta. Hay algunos que funcionan, otros. Acá hay otra que dice: cualquiera puede grabar con un micrófono, pero no todos pueden doblar. Cualquier persona puede grabar completamente. Nosotros mismos acá, cualquier persona puede ocupar un micrófono. Lo importante es ocuparlo con conciencia. Cuando uno está la conciencia involucrada, sabe dónde limitarse y cómo abrir. Y eso fue. Y te tengo una pregunta antes del cierre. Ya, vamos. ¿Cuál usted diría que es el personaje que usted más recuerda con cariño o comercial de cualquier que usted recuerde con mucho cariño que haya doblado y que siempre lo va a tener guardado aquí? Ya, ese fue la mejor cosa que grabé. Donde lo pasé mejor fue un reality de MTV que se llamaba Summer Edition. Y esta serie reality me tocó hacer un negrito, y este negrito era muy como negrito del Bronx. O sea, era como muy como, oye, te dije muchas veces que hicieron esas cosas, pero no. Era muy así, muy histriónico el personaje. Y este personaje me recuerda hasta el día de hoy.
El Coraje y el perro cobarde claramente también es uno de mis favoritos, clásico. Una de las marcas que he aprendido a mantenerme, pero sobre todo a tratar de transmitir lo que la marca quiere hacer, y ya llevo 2 años con ellos, el banco Scotiabank, que siempre me mandan a hacer muchos comerciales con ellos. Y bueno, me tocó hacer un periodo del año 2015, creo, fue el Super Bowl. Imagínense lo que es hacer un comercial en español para Estados Unidos, Super Bowl, para una marca de cerveza que aquí creo que no la venden, que es Michelob Ultra. Esa marca me tocó hacer un comercial para el Super Bowl, que fue una... O sea, la gente ya lo conoce esta marca, pero fue bonito porque ahí también valoraron también el trabajo de uno. No cualquiera hace un Super Bowl, que es el evento esperado de Norteamérica, y hacer un comercial. Pero vuelvo a lo mismo, yo creo que esto uno nunca termina de aprender. Yo creo que uno nunca termina de aprender. La persona que siente que se la sabe todo está en una grave equivocación, pero lo importante es tener la convicción de lo que tú haces, de seguir hasta el final, y si tienes la posibilidad de poder complementar más tu trabajo, hazlo. Yo creo que nunca deja de lado también la oportunidad de poder seguir aprendiendo. Yo creo que por ahí va la situación. A ver, aquí ya sin pelo, ¿hay algún personaje o algún comercial o algo así que usted haya odiado hacer o que le guarde recelo? Con el alma. Ay, ya. Ustedes me quieren vetar. Que no diga marca ni nada, usted no. Sí, me quieren vetar, ya. Bueno, dentro de las cosas que miren, esto fue porque la pandemia también hubo un antes y un después. Eso es lo importante. La pandemia hubo un antes y un después. En la pandemia nos obligó a todos a tener estudios en la casa. De hecho, hasta doblajes hoy en día se hacen en la casa, imagínense. Antes no pasaba eso. Antes era obligatorio ir al estudio, que el ingeniero te grabara, que estuvieras ahí, porque el doblaje tú tienes que tener tus 5 sentidos bien parados. O sea, tienes la pantalla acá, aparece un código de tiempo, tienes un libreto al lado con un código de tiempo y tienes el relato, bueno, acá le llaman prompt, y tú vas viendo al personaje, y esto todo es para ayer. Por ende, tú tienes que evitar equivocarte. Y si te equivocas, te empiezan a desear, oye, te estás demorando mucho. Y como está todo con horarios, tú estás, no sé, 1 hora en el estudio y ya la segunda hora ya está tomado con otro actor. Y todo eso se empieza a retrasar. Pero, ¿qué me pasó? Que esto tiene relación con un comercial. Yo hice un comercial. Y ya voy a transparentar la situación porque tampoco me va a traer problemas la situación, pero fue muy chistosa la situación. Esto era un comercial de Quicks. Quicks. Abraza la naturaleza con el nuevo Quicks, pureza esencial. Entonces este comercial estaba en la tele y al momento de grabar este comercial estaba en Mantra, que es una productora en Santiago. Estaba en esta productora, me citaron porque me había ganado el casting, yo mandé un pedacito, le gustó al cliente, me mandaron a llamar, tal día, tal hora, vas a grabar comercial. Yo llego a este estudio y cuando yo llego al estudio, entro y me doy cuenta de que habían por lo menos 10 personas en el estudio. Yo entro y nadie sin conocerme, solamente la productora me dice, hola Luis, ¿y pasa? Y empiezan todos y estaban todos ahí. Era Luis, es la voz del comercial y todo. Ya, y todo cada uno en su tema. Entro a la cabina, me pasan el guión y me ocurre la siguiente situación, que entro al estudio, a la cabina, y tenía una cámara que me estaban viendo. Y ahí tenía un Meet con más personas todavía. O sea, ahí tenía a Argentina, tenía la empresa creativa de Argentina más 10 personas acá para un comercial. Ay. Imagínate lo que yo sentí, primero, porque en este mundo también hay gente que no le gusta la exposición. Entonces, ¿qué ocurre? De que estaba ahí, yo dije, ya, paciencia, ¿cómo vamos a manejar esto? Porque tenía acá. Y entro a la cabina y yo le pregunto, pues nadie sabía quién iba a dirigir, nadie sabía nada. Y me empiezan a decir, Luis, ya, vamos con la primera. Y yo, abraza la naturaleza con el nuevo Quicks, pureza esencial. Ya, queremos, desde afuera, queremos una toma mucho más aguda, mucho más arriba. Abraza la naturaleza con el nuevo Quicks.
Ya, pero ahora más arriba. Abraza. Después empezaron a probar, no, más abajo. Abraza la naturaleza con el nuevo. Más grave, más grave. Abraza la naturaleza con el nuevo. A lo Bohemian Rhapsody. Y yo llegó un punto en que dije, ¿cómo vamos a sacar este comercial adelante? O sea, tenemos 10 personas. ¿Y quiénes eran estas 10 personas? Teníamos 3 personas que eran directamente de la marca, que era Unilever. Unilever maneja Quicks. Teníamos 3 personas Unilevers, otras 4 personas de la agencia en Chile, más otros 2 o 3 personas que eran ingenieros, más otros de Argentina. Y lo más chistoso de todo esto es que el argentino, quien estaba allá, me decía, a ver Luis, nosotros necesitamos que la gente se acerque más a este comercial y necesitamos que lo digas así con ánimo, como abrazar la naturaleza. Y yo, ¿qué va? ¿Cómo que abrazar? Entonces yo le digo, es que, disculpa, pero acá en Chile nadie dice abrazar. Es que nosotros estamos hablando de comerciales, después de decirle abrazar, y yo miro para adentro, y todos me dijeron, sigue al de Argentina. Entonces yo le di en el gusto, le di un par de tomas como abrazar la naturaleza con el nuevo, y yo no sentía que no junta ni pega, y era en un comercial chileno. Si esto era para Chile. Entonces, al final, yo ahí me di cuenta, y esa fue una gran lección, de que el locutor tiene que ahí, apenas ve que hay mucha gente, tomar la batuta. Porque si no vas a estar, y yo ese día estuve 2 horas para grabar un comercial de 30 segundos, y que me pedían, allá arriba, abajo, y estaba todo. Entonces, para mí esa situación fue como un aprendizaje, pero fue un tanto incómodo por lo mismo que les comentaba, que a veces por las decisiones, muchas cabezas pensando para sacar adelante un comercial, que te hagan probar de todo tanto rato, cuando no había una claridad incluso por parte de ellos, era muy difícil llevarlo ahí de sobremanera. Así que esa fue como una situación un tanto incómoda, pero que finalmente resultó y quedó el comercial como, y esto es lo más simpático, que a veces los comerciales quedan mejor en la primera toma o la primera propuesta que tú diste, porque al final quedó abraza la naturaleza con el nuevo Quicks, por eso es esencial. Perfecto. Pero por más que nos gustara quedarnos un poquito más con ustedes, pero el tiempo se nos acaba. Y queremos agradecerlo en verdad por su tiempo y por compartir su experiencia con nosotros. Fue muy inspirador, muy profundo, bastante agradable. A todos los estudiantes que nos escuchan, gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de Frecuencia Unitec. Esperamos que este episodio les haya motivado a descubrir sus talentos, a expresarse y a seguir explorando nuevas ideas. Nos encontramos muy pronto en el próximo capítulo. Y esto fue Frecuencia Unitec, donde las ideas se escuchan. Muchas gracias, chao.